Noticias de última hora, preste mucha atención. Alias Fito vivía como un rey, porque escapó de la cárcel de Guayaquil. Desde la cárcel de Guayaquil, la cadena CNN reveló que el líder de los choneros, alias Fito, tenía acceso a internet, comida, alcohol y todo lo que quisiera. Luego de documentar el paso de migrantes chinos en Quito, que usan a la capital como punto de partida en su travesía a Estados Unidos, el periodista de la CNN, David Cover, estuvo en Guayaquil. En la ciudad accedió a información sobre la vida y fuga de la cárcel del líder de los choneros, alias Fito. Adolfo Macías Villamar o Fito se desvaneció de la cárcel regional de Guayaquil el pasado 7 de enero, en circunstancias que el gobierno aún no ha aclarado. A raíz de su fuga, se encendió una ola de violencia en Ecuador que desencadenó en la declaratoria de conflicto armado interno. Y como reseña Calver en el reportaje para la cadena estadounidense CNN, muchas de las comodidades que tenía Fito en prisión explican que el narco pudo escapar con facilidad de su encierro. Fito tenía todos esos beneficios en la cárcel: TV, internet, comida, alcohol, mujeres. Todo lo que quisiera, dijo un experto en seguridad ecuatoriano citado por la CNN, Jean-Paul Pinto. Según los militares, que grabaron videos de la celda de Fito, el narcotraficante ecuatoriano vivía como un rey. Además de una habitación privada en un penal hacinado, una cama tamaño queen, una mini nevera, el líder de los choneros gozaba de un patio de césped personal y hasta gallos de pelea que presumía como mascotas. Antes de su fuga, Fito estaba encarcelado en la cárcel regional, una prisión de mediana seguridad en el gran complejo penitenciario de Guayaquil. En agosto de 2023, el expresidente Guillermo Lasso tuvo la intención de recluirlo en la cárcel La Roca, de máxima seguridad y con pocos presos, pero esto fracasó. Solo un mes después y tras una maniobra legal, el narco regresó a la regional y días antes de su misterioso escape, expertos militares y de inteligencia aseguraron a la CNN que Fito fue alertado de su nuevo traslado hacia La Roca. Las acusaciones de corrupción han girado en torno a la lujosa situación de Macías en la cárcel, especialmente sobre por qué pudo permanecer en una prisión de seguridad media en lugar de en un centro penitenciario de máxima seguridad, se pregunta la CNN en su reportaje. Es decir, Fito pudo escapar o al menos salir de la prisión porque fue avisado con anticipación de las intenciones del gobierno. Y cerca de la misma fecha de la fuga del delincuente ecuatoriano, su familia viajó hacia Córdoba, Argentina, donde pretendían establecerse en una lujosa vivienda. Si bien se desconoce cómo y cuándo exactamente escapó el narco ecuatoriano, los expertos citados por la CNN destacan que las libertades que disfrutaba en el penal son también la razón por la que pudo escapar sin mayores dificultades. En más noticias. Las nuevas cárceles, por la falta de recursos, se ofreció el pago en bonos, dice viceministro Torres. Ante el total secretismo del Ejecutivo sobre la contratación de la construcción de las nuevas cárceles, ofrecidas por el presidente Daniel Noboa, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, cuenta que la demora en el proyecto se debe a la falta de efectivo del Estado. Las cifras del éxito del gobierno, producto del estado de excepción y el conflicto armado interno, siguen subiendo. Los detenidos se cuentan por miles y parece que el Estado recuperó, finalmente, el control de las cárceles. En medio de este escenario y con una consulta popular de frente, el gobierno mantiene la reserva sobre muchas de sus acciones, especialmente respecto al manejo de la seguridad. Por ejemplo, de las nuevas cárceles de super máxima seguridad no se conoce más que las intenciones del presidente Daniel Noboa y que serían construidas por la misma gente que trabajó con Nayib Bukele en El Salvador. En conversación con Primicias, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, explicó que, más allá de la reserva de la información por temas de seguridad, esa promesa del primer mandatario tropezó con la falta de efectivo en las arcas del Estado. El viceministro Torres habla sobre los siguientes pasos del Ejecutivo frente al conflicto armado. Las cifras del gobierno hablan de miles de detenidos y 241 por presunto terrorismo. En más noticias. Trazo y sin acuerdos previos en firme, se reinstaló el segundo debate del paquete de reformas al COIP en la Asamblea. Entre las bancadas rondan las posturas para que regrese a la comisión
y también la del archivo. Un acalorado debate se lleva aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional desde más o menos las 12 horas del mediodía. Con una hora de retraso se ha instalado precisamente este pleno debido a que no hay por el momento acuerdos entre las bancadas. Contarles que hasta ahora se han registrado 4 mociones presentadas y que podrían ser revisadas aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de este paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Algunas de las mociones tienen que ver con la posibilidad de dividir esta votación por bloques. La última, la más reciente, presentada por ADN, por ejemplo, en que se divida en 4 bloques y se deje de fuera por una parte lo que tiene que ver con el recurso de revisión. Pero todo lo que ha incomodado a los legisladores estaría distribuido en estos 4 bloques. Tendremos que ver qué es lo que sucede cuando esto se llegue a la votación. Pero ¿qué han dicho de manera previa los legisladores? Por ejemplo, desde los asambleístas independientes han propuesto que se vote artículo por artículo. Si es que esta moción no se da paso, insistirán en el archivo, han dicho. Sin embargo, de parte del gobierno de ADN han dicho que la intención sería que regrese a la comisión. Escuchemos estas posturas. Si esta moción que nosotros hemos suscrito y hemos presentado no pasa y no es aprobada el día de ahora, nosotros seremos los primeros en pedir el archivo. La posición más sana y coherente para el país es que se espere 8 días y que el ponente que tiene la posibilidad de hacerlo solicite al presidente de la Asamblea la suspensión del punto, tome todos nuestros aportes que estamos haciendo, compañeras y compañeros asambleístas, corrija el texto porque hay cosas muy positivas que hay que valorar, pero ahí sí mismo hay cosas que están muy mal escritas, las corrija y en 8 días lo traiga nuevamente. Y bien, la posición de parte de la Revolución Ciudadana es por el momento, y que ha sido pedida también, nos han dicho al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, es que se suspenda la votación, el tratamiento de este paquete de reformas, que se dé un tiempo para que se puedan modificar estas mociones y que luego se someta a votación. Escuchemos. Pedido al presidente de la Asamblea que podamos buscar la forma de encontrar un mecanismo que no sea solamente el hecho de votar por partes, sino que se pueda generar un consenso mayor y poder afinar textos. Incluso la posibilidad que se pueda suspender la sesión a efectos de que se pueda revisar y se pueda generar un poco más de tiempo. Les contamos que el gobierno necesita cerca de 11.000 millones de dólares para cubrir los gastos de este año. Eso significa cerca de la tercera parte del presupuesto general. Los ingresos por petróleo son cada vez menores y los impuestos siguen siendo la principal fuente de ingreso. En este 2024, el Estado necesita 35.536 millones de dólares para poder funcionar, es decir, 8,6% más que el año anterior. Según la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, en concepto de ingresos se registran 24.039 millones. La mayor cantidad de ellos proviene de los impuestos, que suman en total 15.716 millones de dólares. El impuesto más importante en términos de recaudación es el impuesto a la renta, seguido del IVA, y en tercer lugar se encuentra el ICE. Y aunque creemos que somos un país petrolero, cada vez es menos la cantidad de dinero que ingresa por ese concepto. El ingreso petrolero bruto es de 14.340 millones de dólares, pero de ellos solo 1.204 millones llegan al presupuesto general del Estado. Es decir, apenas 0,8 de cada 10 dólares de ingresos petroleros van al presupuesto. Y como sabemos, los ingresos nunca son suficientes. En esta proforma, los egresos suman 28.848 millones de dólares. La mayor parte del gasto está destinada al pago de salarios, que suman en total 9.823 millones, seguido del pago de la deuda pública y el pago a los gobiernos autónomos descentralizados. Así entonces, tenemos un déficit de 4.809 millones de dólares. Pero eso no es lo más preocupante, sino que las necesidades de financiamiento llegan casi a los 11.000 millones de dólares. Es decir, que cerca de la tercera parte de los gastos deberán ser financiados con deuda. Para alcanzar esa cifra, el gobierno espera obtener el 57% de financiamiento de manera interna, mientras que el 43% debería llegar de organismos multilaterales y una muy mínima cantidad podría llegar de gobiernos amigos. Acceder a financiamiento del mercado de bonos es casi imposible porque el riesgo país sigue siendo demasiado alto. Pese a que se ha reducido, aún todavía es inviable
inviable conseguir financiamiento de esa forma. Estas son las cifras rojas que hoy tiene el país.